Hola a todos amigos y amigas. El día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que tiene mucho que ver con lo que se está conmemorando este fin de semana, que es la Pascua en sí misma. Y para ello quiero que me acompañen en una lectura en el libro de Lucas capítulo 24. Desde el versículo 1 tiene por título la resurrección. Y dice así: en el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro las mujeres trayendo especies aromáticas que habían preparado. Y encontraron la piedra removida, y no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, estando ellas aún sorprendidas, se pararon al lado de ellas dos varones con vestiduras blancas y resplandecientes. Y como ellas tuvieron temor, bajaron el rostro. Y estos hombres les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Con respecto a esto quiero comenzar comentando un poquito acerca de la Pascua. La Pascua es una celebración, una conmemoración que el pueblo de Israel hizo tras la salida de Egipto, donde ellos eran esclavos y posteriormente fueron liberados por Dios a través de Moisés y salieron a la libertad. Entonces, esta celebración se transformó en una conmemoración. Y ellos entonces ofrecían en sacrificio también un cordero. Y este cordero usted se podría preguntar por qué. Y es porque la última plaga que finalmente gatilló con que el faraón le dijera al pueblo de Israel: ya váyanse, es que era la muerte de los primogénitos. Entonces Dios, cuando instruye al pueblo, les dice que el ángel de la muerte iba a pasar por toda la ciudad y solamente se iban a salvar a aquellos que hubieran marcado en sus puertas con la sangre de un cordero perfecto sin manchas. Es increíble que si nosotros luego seguimos leyendo en el libro de 24, en el libro de Lucas, capítulo 24, cuando llegamos al verso 27, resulta que tenemos a dos discípulos de Jesucristo, después de la muerte de Jesús, que van caminando hacia Emaús, y Jesucristo se les aparece y Él les comenta lo siguiente. Les dice, empieza a hablar con ellos acerca de las escrituras, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. O sea que si nosotros vamos a las escrituras, desde el libro de Génesis capítulo 3, con la desobediencia del hombre, donde se corta esta relación con Dios y el hombre, tenemos que comienza este plan de salvación y la Biblia comienza a dar luces de Jesucristo, del sacrificio que Él haría para poder perdonar nuestros pecados y acercarnos nuevamente al Padre. Entonces, si nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que los profetas hablan de Cristo, y eso de seguro va a ser un tema para una próxima reflexión, porque es increíble todas las luces y todas las referencias que se hacen a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero volviendo al tema de la Pascua, nosotros hoy día, la fe cristiana conmemora en estas fechas la muerte y resurrección de Jesucristo. Una muerte que trajo consigo el perdón de nuestros pecados y una resurrección que a nosotros nos ha justificado y nos ha acercado a Dios. Imagínense que para los discípulos, cuando vieron a Jesucristo crucificado, fue impactante, porque ellos quizá podrían haber pensado que toda su fe se derrumbaba en esa muerte. Sin embargo, cuando Jesucristo resucita y las mujeres que van al sepulcro se dan cuenta y le dicen a los demás discípulos que ha resucitado Jesucristo, ellos muchos dudaron y no le creyeron. Y sin embargo fue necesario que Jesucristo apareciera otra vez y conversara con ellos. Y si nosotros vamos al libro de Primera de Corintios en el capítulo 15, dice lo siguiente desde el versículo 3. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, a todos los apóstoles y por último a mí. O sea que la fe cristiana no se sustenta solamente en la muerte y en la tumba vacía, sino que se sustenta en que Cristo murió y resucitó conforme a lo que dicen las Escrituras. Y muchos testigos pueden dar fe de ello en las Escrituras. Nosotros de repente solemos pensar que en la antigüedad como que quizá eran personas supersticiosas o que como no eran doctos en ciencias, quizá podían haber estado exagerando y malentendieron el concepto de la resurrección. Pero no, nosotros como cristianos creemos fielmente lo que dicen las Escrituras, que Cristo vino a la tierra, que Cristo caminó entre nosotros y que luego murió por todos nuestros pecados y resucitó conforme a lo que dice cada una de las Escrituras en cuanto a Él. Así que hermanos míos, este fin de semana los invito a poder recordar esta fecha y recordar que Jesucristo hizo un sacrificio tremendo para que ustedes y yo
nos volviéramos a acercar al Padre. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos en una próxima reflexión.